Siguiendo con esta introducción a lo que son máquinas sembradoras, ahora vamos a ver las distintas clasificaciones que podemos encontrar de este tipo de equipo. En este video vamos a ver las diferentes clasificaciones de sembradoras o las principales clasificaciones que existen. Vamos a ver la clasificación por disposición física de la semilla, que algo vimos en la clase número 1, en las cuales vamos a repasar lo que es la siembra al voleo, la siembra en masa, en líneas y de precisión, la clasificación de sembradoras según la labranza del suelo, que esto también lo hemos repasado en la primera parte. Vamos a refrescar algunos o repasar algunos conceptos de lo que es siembra tradicional y siembra directa o labranza mínima. La clasificación de sembradoras se puede hacer tomando diferentes aspectos. El primero es en función de la especie que siembran. Vamos a encontrar máquinas de grano fino y de grano grueso que, como dice el nombre, es por una cuestión del tamaño de la semilla, es muy difícil dosificar la semilla fina, por lo cual se siembra una máquina distinta a la de grano grueso, que ahí sí podemos individualizarla y podemos hacerlo de otra forma, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El sistema de captación de semillas, esto es una parte muy técnica que tiene que ver con características del dosificador, que ya lo vamos a ver más adelante en la asignatura. Podemos encontrar máquinas mecánicas o neumáticas. La relación entre el alvéolo y la semilla, acá podemos ver que relacionado también con lo que vimos en la primera parte, cuando el grano es muy chico, nosotros vamos a dosificar un volumen de semillas, porque van a entrar muchas semillas por el hueco o el dosificador, y cuando son grandes las semillas podemos hacer una dosificación monograno o de grano único. Después, en función de la disposición física de la semilla, podemos hacer una distribución al voleo, o la máquina puede hacer una distribución al voleo, o bien en líneas. Y según su labranza, o el método de labranza que ejecute esa máquina en el terreno, vamos a hablar de sembradoras tradicionales o sembradoras de directa. De todas las clasificaciones vamos a tomar las dos principales, que la primera es clasificarlas por la disposición física de la semilla en el terreno. La primera es al voleo. ¿En qué consiste el voleo? Ir arrojando las semillas en el terreno. Y después la otra alternativa es en líneas, que lo que se busca por acá, va a haber una subclasificación. La primera es a chorrillo. ¿Que a chorrillo qué hago? Voy a distribuir en líneas, pero no van a respetarse una distancia entre las semillas. La segunda es en planta individual, en la cual va a tener una distribución, un espaciamiento entre las diferentes semillas regular. Y después puedo encontrar siembra de golpes, en las cuales esa distribución también vamos a tener en el terreno, pero en grupos de semillas. Vamos a repasar cada una de estas. Cuando hablamos de voleo, no va a colocar la semilla dentro del suelo, o sea, la va a dejar sobre el terreno. Entonces por ahí es necesario aplicar otra labor detrás de la siembra del voleo. En muchos casos, cuando se hacía labranza convencional, o en algunos lotes de papa en la zona de Villa Dolores, se puede ver esto, se siembra el voleo del trigo y detrás se pasa una rastra de dientes que genera el tapado, o un rolo y hace el tapado. Se dosifica la cantidad que se va a poner en el lote y se distribuye. Esa es la función de la máquina. O sea, recuerden que acá no abrimos ni cerramos el suelo. Y se habla de una siembra compacta. ¿Por qué compacta? Porque se utilizan especies que quizás son más pequeñas. Entonces se usan siembras densas. Hablamos de densidades que están por encima del 1.000.000 de plantas por hectárea. Ejemplos de esto, acá casualmente esta foto es una fertilizadora, pero la misma máquina se usa para hacer la siembra al voleo. También pueden hacerse las siembras aéreas. Ahora que está muy de moda la siembra del cultivo de cobertura, se ven estos sistemas mucho en el campo. Y después también hay máquinas más avanzadas, por ejemplo esta es una máquina brasilera que se llama Altina, que tiene la posibilidad de poder sembrar. Es muy parecida a una mosquita, una pulverizadora, y puede sembrar por encima de los cultivos. Está diseñada específicamente para sembrar pasturas
sobre o en un cultivo, y se usa mucho para cultivos de cobertura. Esa máquina va sobre el cultivo y va sembrando. En segunda parte vamos a ver lo que es siembra en líneas. En la siembra en líneas vimos que las semillas van a ir dentro del suelo, en la cama de semilla, que se denomina cama de semilla. En este tipo de siembra se dosifica la cantidad y se distribuye dentro del surco en el terreno. Posee un sistema de apertura del surco y uno de tapado de surco. Pueden realizar siembras compactas, como las que vimos antes, que se pueden hacer al voleo, o espaciadas. Por lo cual, estas máquinas se subclasifican en tres tipos: a chorrillo, de forma individual, o por golpes, que lo vimos hace un ratito. Cuando hablamos de chorrillo, muchas veces hablar de chorrillo es sinónimo de hablar de grano fino. ¿En qué consiste el chorrillo? Los dosificadores van liberando por un orificio un chorro continuo de semillas. Entonces dan la idea que es una semilla chiquita. Caen al azar, las semillas van a ir cayendo en un chorro, entonces la regulación va a ser aproximada, pero van a seguir una línea en el terreno. En este caso, cuando hablamos de chorrillo, se habla de siembra compacta. ¿Dónde podemos ver una excepción? Hay veces que hay sojas que se pueden en algunas máquinas regular con estos sistemas y se pueden utilizar sistemas de grano fino para usar algunas variedades de soja. Es muy raro, pero se suele encontrar o pueden encontrarlo excepcionalmente en algún campo. Después hablamos de lo que es en líneas, siguiendo con lo que es la distribución en líneas, vamos a ver lo que es individual, y ahí es sinónimo, o se utiliza como sinónimo, el grano grueso. Los dosificadores en este caso liberan una semilla a la vez. Ya lo vamos a trabajar, hay una clase especial de esto. Acá se trabaja con placas para dosificar la semilla. Y las características que tiene esta siembra individual es que se respeta un distanciamiento entre las plantas en el terreno. Entonces estamos hablando de una siembra espaciada. También en líneas podemos encontrar lo que es la siembra por golpes. Esta siembra por golpes normalmente se utiliza en especies que son hortícolas, y en este caso los dosificadores van a liberar varias semillas al mismo tiempo. ¿Para qué nos va a servir poner varias semillas al mismo tiempo? Cuando ponemos densidades muy bajas en el terreno, que nosotros agarramos y ponemos, por ejemplo, zapallo, no podemos poner tantas plantas de zapallo como pondríamos de soja o de trigo. Entonces lo que hacemos es poner varias semillas en un punto y después de esa forma nos aseguramos que cada espacio del terreno esté ocupado. Acá hablamos de que se respeta un distanciamiento, pero entre grupos de semillas o grupos de plantas. Normalmente esto después, cuando desarrolla el cultivo, una planta le gana o la domina la otra y prospera una sola. También se sigue una línea en el terreno. Y acá sí hablamos exclusivamente de siembra espaciada. Siembra de precisión, algunos lo ponen como una clasificación dentro de las maquinarias, pero es un método de cultivo la siembra de precisión. Entonces, como para empezar a introducir el tema, también vamos a tener una clase específica de este tema, pero como para introducirlos, lo que estamos buscando con este tipo de siembra es disminuir la variabilidad de distribución de las semillas en el lote. ¿Por qué? Porque a veces cuando no está pareja la semilla, cae la productividad. ¿Cuándo vemos esto? Si nosotros tomamos una línea de surco, acá está ejemplificado, cada triangulito es una planta. Si vemos que hay uniformidad entre las plantas, entre la distancia entre plantas, ese cultivo crece parejo y no compite. Ahora bien, si yo tengo distintos distanciamientos, algunas plantas van a recibir más recursos que otras, o algunas plantas van a competir con otras. En este caso, nosotros estamos agarrando y estamos viendo acá vemos un agrupamiento de plantitas. ¿Qué pasa con esas plantas? Empiezan a competir por la luz y empiezan a crecer. Cuando llega la etapa reproductiva, esa planta no produce nada y queda estéril o produce menos. Esto es muy característico en maíz. Esta característica la vamos a ver en maíz, que compite muy mucho, y hay que tener en cuenta que esto va a depender mucho de la capacidad de compensar que tienen las distintas especies. Entonces, para hablar de siembra de precisión, vamos a tener que hablar de maíz, sobre todo, en otras especies se suele compensar, y vamos a hacer una clase particular para este tema.
Vamos a clasificar las sembradoras en función a la labranza que generan en el suelo. Esto ya lo vimos en la clasificación. Según la labranza nosotros podemos encontrar siembra tradicional o que otro tipo de labranza es siembra directa. En la siembra tradicional nosotros requerimos hacer una preparación del suelo mediante labranzas. Estas labranzas se agarran y se realizan con un objetivo, o siempre se realizaron con un objetivo. El primero que se hacía o se hizo siempre fue para mejorar la infiltración de agua, para mejorar la mineralización de la capa vegetal de arriba, para eliminar malezas. Entonces, esta es la famosa labranza primaria, y lo que nosotros hacemos de esta forma es preparar lo que es la cama de semillas, perdón, la cama de raíces. Y mediante una labranza secundaria nosotros preparamos la parte superior del suelo, que en este caso nosotros lo vamos a estar viendo con los puntitos ahí, son las semillas, y esta fracción de aquí es la que va a ser la cama de semillas. De esta forma nosotros lo que estamos logrando es hacer una superficie con un agregado más grande en la parte inferior y un agregado más fino, de forma tal de que me garantice el contacto entre la semilla y la tierra, para que esa semilla se humedezca, como vimos en la clase pasada, y pueda germinar. ¿Qué hay que tener en cuenta con la siembra tradicional? Que este tipo de siembra nos va a permitir sistematizar el terreno, o hablando más en criollo, a poder hacer los surcos para riego principalmente. También nos sirve para realizar control de malezas, porque al pasar el arado uno puede estar eliminando malezas. Es normal, o a este último tiempo se ha visto muchos lotes de siembra directa que se los aró directamente por los problemas que hubo con las malezas y el difícil control de ellas. También hay otra ventaja que tiene trabajar de forma tradicional, es que se pueden incorporar abonos o enmiendas en el terreno. Y de esa forma, al roturar el terreno, eso se mineraliza más rápido y permite que haya disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Hablando específicamente de la sembradora tradicional, las características principales que tiene es que van a ser simples. Si nosotros las comparamos con una sembradora de siembra directa, van a ser máquinas más simples y mucho más baratas. Son equipos que necesitan menos potencia para operar, por el simple hecho de que no tienen que cortar el rastrojo. La sembradora directa tiene que ir, además de ir haciendo la tradicional siembra, abrir el surco y todo, necesita ir cortando el rastrojo. Y el suelo, al no estar labrado, es mucho más pesado y requiere más potencia. Estas sembradoras se pueden complementar con otras herramientas. Yo les hablé hace un rato que en un caso de sembrar un trigo, después un cultivo de papa, uno puede agarrar, polearlo directamente y pasar una rastra de dientes atrás. En este caso también yo puedo pasar una sembradora y por detrás hacerlo otro tipo de labores. El problema que tienen grande estas máquinas es que obviamente aparece el factor de la erosión física del suelo, sobre todo erosión eólica, y este riesgo por eso también se dejó de utilizar mucho. También la eficiencia del uso del agua es menor, porque está comprobado que un suelo descubierto hacia un rastrojo levanta mucha más temperatura y se seca mucho más que un suelo que tenga una cobertura superficial. Si comparamos con las sembradoras de directa o de labranza mínima, vamos a ver qué cosa. La primera es que son sistemas mucho más complejos las sembradoras de siembra directa, porque tienen mayor unidades funcionales. Recién les comenté el tema de que tienen que ir cortando rastrojo, también tienen que ir corriéndolo por un costado y necesita mecanismos mucho más desarrollados. Eso hace que sea una máquina mucho más costosa y que requiera más potencia para poder funcionar. Esos sistemas complejos requieren que para regularla y para poder mantenerla hace falta más pericia, o sea, hace falta más experiencia. Y en este sistema de labranza, si uno hace mal las cosas, puede tener daños mucho más grandes que en la siembra convencional. Las ventajas principales que va a tener es que va a mejorar mucho el aprovechamiento de agua en sistemas estabilizados. ¿Por qué? Porque al principio no se ve el beneficio hasta que yo no logro un nivel de cobertura que me permita mejorar la captación de agua de lluvia. Mejora mucho la eficiencia del uso del agua. Y disminuyen
la erosión física del suelo, porque al estar cubierto el suelo mejora las condiciones. Para cerrar este video, dejo planteado el cuestionario de este segundo video. Va a ser contestar un cuestionario, que son 3 preguntas simples, similares, la misma dinámica que la primera clase. Y una vez que terminen de contestar estas preguntas, las agregan a la actividad número 1, en la cual tienen que identificar en imágenes los componentes de la sembradora. Y a ambas actividades las envían en un archivo Word o PDF a mi correo electrónico antes del viernes de la semana que viene. Muchas gracias.